Amigos de la agencia Nina, muy buenos días, bienvenidos a Cuida tus Finanzas. El día de hoy vamos a conversar sobre el régimen especial de la jubilación anticipada, este régimen que fue modificado y aprobado recientemente por el Congreso, y hay expectativa acerca de su promulgación, ya modificada y haciéndola viable a nuestra realidad peruana, obviamente. Este régimen nos permite, como ya sabemos, jubilarnos de manera anticipada en el caso de los hombres a los 55 años y en el caso de las mujeres a los 50 años. Hay unas pequeñas modificaciones que endurecen un poquito el acceso a este beneficio y que en el fondo buscan pues preservar una pensión digna a futuro y evitar la pobreza en la edad adulta. Ese sería el fin, según lo manifestado por algunos analistas, expertos en la materia. En Europa se inició este tipo de restricciones hace varios años ya. En Europa tienen otra realidad diferente a la nuestra, allá están en un problema estructural, tienen déficits estructurales, problemas estructurales en diferentes áreas, no solamente en el previsional ni en la seguridad social. Allá el tema fue por un desfinanciamiento de la seguridad social. Acá nuestra realidad es otra, estamos más sanos en términos de financiamiento. Sin embargo, vamos a analizar hoy día también cómo si estas modificaciones se condice con la realidad peruana. Lo importante es preservar, como decía al inicio, una pensión digna y evitar la pobreza en la edad adulta. Justamente hoy día se dio a conocer la pobreza en el país, que se ha reducido en más de un punto porcentual, una buena noticia para todos los peruanos. Hoy nos acompaña Juan Carlos Ocampo, él es docente, economista y coordinador de economía de la Universidad Privada del Norte. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Excelente, sí, muy bien. Vamos a ver este tema que es bastante interesante. Todo el mundo quiere saber las nuevas condiciones del REJA, de esta jubilación anticipada. Quería empezar preguntándote cómo era antes, Juan Carlos, para que le quede claro a nuestros cibernautas, cómo era antes y cómo es ahora, ¿no? ¿En qué ha cambiado este régimen especial de jubilación anticipada, Juan Carlos? Básicamente, antes podrían tener la jubilación anticipada sin importar la edad. Ahora se han puesto filtros, ¿no? En el caso de mujeres, lo mínimo es 50 años y en el caso de varones, 55 años. Antes no se te pedía, se te exigía que estuvieses un determinado número de meses desocupado. Ahora no. Ahora te piden que tengas la evidencia de 12 meses sin estar laborando. Es más, se pide tener una constancia por SUNAT y eso justamente es lo que se tiene que trabajar, cómo va a ser esa operatividad, cuál va a ser el formulario que se va a tener que tramitar para que no sea un trámite engorroso, porque mucha gente va a empezar a hacer largas colas, ¿no?, para pedir su dinero en las FPs y no sabe cuál es el formulario. Eso es un punto importante. Y lo otro está supeditado a aquellas personas que tienen renta, que hayan generado renta al año por debajo. Van a poder favorecerse los que tienen renta por debajo de 29.400 soles, ¿no? Entonces antes no había eso. Antes tú podías, por ejemplo, ¿no?, seguir recibiendo una jubilación anticipada y podías estar trabajando en recibo por honorarios. Total, lo que ellos veían es que no estuvieses recibiendo una remuneración y un impuesto por quinta, ¿no? Entonces, básicamente ese es el escenario que se ha cambiado. Se está tratando de hacer mayores filtros y de alguna forma también impactar. Ahorita hay más o menos 3 millones de gente que está cotizando en el sistema privado de pensiones y hay unos 6 millones que se quedaron con un fondo de 5.000 soles, 20.000 soles, 100.000 soles y 12 meses que no trabajan. Entonces, mejor es utilizar ese dinero, ¿no? Entonces, se está dando la facilidad para que esas personas puedan utilizar este fondo, ¿no? Efectivamente, la modificación ha sido reciente. Hay algunos cambios, como dice Juan Carlos, sin embargo, el beneficio está ahí. Esas modificaciones en el tema del régimen especial de jubilación anticipada, Juan Carlos, son pocas, no son muchas, ¿no? Una, ya la comentaste, ya es a través de cuarta categoría no ganar más de 29.400 soles al año, lo que implica ganar menos de alrededor de 2.400 soles mensuales, ¿no? No pasarse de esa cantidad para que la SUNAT verifique y certifique que efectivamente hemos pasado 12 meses difíciles y que tenemos derecho pues a esa jubilación anticipada, ¿no? Claro, justamente eso yo pienso que va a ser una medida para esas personas que califican de poder utilizar ese dinero, pero no para gastárselo, sino justamente para el fin provisional. Para preservarlo, claro. Para preservarlo y le pueda generar una fuente de ingreso, ¿no? De eso ya veremos qué otras alternativas hay. Pero ese es el objetivo, o sea, que no se piense que es un ingreso extraordinario. Ah, ya, me cayó una platita adicional y puedo hacer la fiesta para la familia. No, ojo, es un fondo de jubilación. Luego, si se lo gastan todo en menos de un año,
luego cómo van a afrontar los años pues de estar ancianos, ¿no? Y ya no tengan las mismas fuerzas para poder trabajar. Estos cambios, Juan Carlos, efectivamente no es un bono en el caso de los que puedan acceder a este régimen, a este beneficio de jubilación anticipada, ¿no? Es un fondo previsional que hay que tratarlo como tal. ¿Estas modificaciones, Juan Carlos, afectan la pensión, la reducen, la aumentan en alguna medida o no la impactan en absoluto? ¿No cambian en absoluto la pensión que debamos recibir? No, bueno, en el caso de las personas que por supuesto sigan, en el caso de sigan en las AFPs o en algún tipo de seguro, ¿no? De repente la renta vitalicia, ¿no? No, yo considero que no los va a afectar. O sea, ahorita hay 3 millones que están cotizando, no lo va a afectar, ¿no? Lo que básicamente es dar a los otros, de los 6 millones, hay un porcentaje que va a calificar y ellos son los que van a poder retirar ese dinero, ¿no? Ahora, lo que las cifras nos muestran, ¿qué es lo que ha hecho la gente? El 70% ha retirado el 95.5 y se quedó con su 4.5 en su fondo de FP para sus, digamos, servicios en salud, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, lo más probable es que la gente que pueda retirar haga lo mismo, ¿no? Entonces, porque solamente hay un 30% que dice, ya está bien, de ese fondo yo quiero que me des una pensión, ¿no? Entonces, ahí va a tener que evaluar con la FP cuál es la pensión que le va a dar. Si considera que es muy poca, va a decir, no, mejor me das el 95.5 y yo veo la forma de hacer crecer ese fondo, en todo caso que me genere un ingreso perpetuo o continuo en el tiempo. Luego vamos a ver con Juan Carlos justamente esas oportunidades qué debemos hacer con el fondo previsional si es que decidimos retirarlo justamente, ¿no? Ahora te quiero preguntar, Juan Carlos, más bien, si existe, por ejemplo, una cantidad de años que debemos aportar. ¿Se ha modificado eso, por ejemplo, como en la ONP, en el Sistema Nacional de Pensiones? Sí, ¿no? Tenemos que aportar más de 20 años si no nos quedamos sin pensión. ¿Eso se ha modificado en el caso del sistema privado? Sí, pero bueno, aclarar. En el Sistema Nacional de Pensiones son 25 años mínimo que tienes que aportar. Pero en el sistema privado no ocurre eso. Por ejemplo, una persona pudo haber entrado a trabajar a los 45 años, ¿no? Estuvo cotizando, trabajó hasta los 50 y esos 5 años acumuló un fondo. Y digamos, llega a los 55 años y dice, oye, yo tengo 5 años que he estado aportando, ¿lo pierdo? No, no lo pierde. Entonces, bajo esta modalidad, si tiene 12 meses que ha estado sin trabajar, ese fondo puede retirar el 95.5 o pedir a partir de ese pequeño fondo que le calcule el FP una pensión. ¿Cómo hacer, Juan Carlos, para, pese a jubilarnos de manera anticipada, contar y tener este beneficio de la seguridad social? Bueno, los que están lo que están retirando, ¿no? O sea, me voy al caso extremo, ¿no? Si retiran 95.5, esta norma lo que indica es que ahora el 4.5 de su fondo se va ahora directamente de salud. ¿Para qué? Para que pueda cubrir pues sus servicios de salud que requieran las personas, ¿no? Ahora, lo interesante es que las personas tienen que tener una idea clara qué es lo que van a hacer con este dinero que van a retirar, ¿no? O sea, el peruano puede tender a consumir, a gastárselo, pero hay un gran número de personas muy responsables que lo que están buscando ellos son alternativas para que este dinero le pueda generar alternativas, mejor dicho, ingresos continuos en el tiempo, ¿no? ¿Ves algún algo que luego lo puedes alquilar y te genere un ingreso? ¿Hay algún tipo de contras, por ejemplo, Juan Carlos, en cuanto a la jubilación anticipada? Si decides jubilarte de manera anticipada, bueno, obviamente tu pensión va a ser menor que si te jubilas a los 55 en el caso de los hombres y 50 en el caso de las mujeres, que si te jubilas a los 60 o 65 o 70, ¿no? Claro, o sea... Ese es uno de los contras ya, pero bueno, dada la necesidad, claro, dada la necesidad, si estamos sin empleo verdaderamente en 12 meses, premiaría esto, pero la pregunta ahí es, ¿cuáles son los otros contras, ¿no? Aparte de tener una menor pensión? O sea, mucho va a tener con la actitud de la persona, ¿no? Si es una persona que va a buscar tratar de adquirir un activo que luego lo va a alquilar, le va a generar un ingreso. Pero si va a adquirir algún activo, algún producto que le va a generar un gasto, por ejemplo, con esa plata me voy a comprar un carrito de segunda y me voy a poner a pasear con la familia. Y si se malogra, ¿de dónde saco para repararlo? Y va pasando el tiempo y ese carrito pierde valor. Ahora, pero sin embargo, yo me capacito y voy a hacer sándwiches, compro ahora un carrito sanguchero y con ese carrito sanguchero estoy generando mi fuente de ingreso. Entonces, se convierte en un activo que me va a permitir subsistir
y tener un dinero todos los meses. En el caso de la jubilación ordinaria anticipada, Juan Carlos, ¿hay alguna modificación que haya realizado el Congreso y que valga la pena aclarar? Bueno, sí, hay otra alternativa que es el JAO. El JAO lo que te permite es tener una Jubilación anticipada ordinaria. la jubilación anticipada ordinaria. El JAO es otra posibilidad en esta normatividad de jubilación anticipada. ¿Y qué es lo que te dice? Te preguntan, ¿no? Cuando tú estabas trabajando, cuánto era tu remuneración? Por ejemplo, era 1.000 soles. ¿No? Entonces calculan cuánto es tu fondo. Si tu fondo te permite tener una jubilación del 40%, o sea, 400 soles, entonces vale, te puedo dar una jubilación. Pero si tú ganabas 1.000 soles y el fondo que has acumulado te da una pensión de 200 soles, entonces no calificas. Entonces, ¿cómo hago para llegar a una jubilación de 400? Tendría que aportar esta persona. Pero, ¿cómo va a aportar si a duras penas ha podido sobrevivir estando desempleado? Entonces, eso solamente está prácticamente destinado para aquellas personas que tienen un fondo de tal forma que la pensión es el 40% del sueldo que estaban ganando, ¿no? Entonces, queda para ellos, ¿no? Ahora, esa persona tiene que ver si con ese dinero le puede cubrir necesidades básicas o mejor le conviene pues retirar el 95.5, que es el REJA, ¿no? O sea, son escenarios que te van dando para que puedas tomar tu decisión, ¿no? Bueno, en ese caso es un poco más compleja entonces el análisis de la jubilación anticipada ordinaria, ¿no? Claro, ahí en el caso de Hacerlo de repente con un experto ya, con un asesor al costado. básicamente es ir a la AFP, ¿no? Porque mira, por el tema de la comisión que se ha estado pagando, que se habla pues una de las más caras de América Latina, lo que debe hacer el interesado es ir al AFP y que le haga el cálculo. ¿Cuánto sería la pensión que va a recibir, ¿no? Si va a estar bajo la modalidad de jubilación anticipada, ¿no? El JAO, ¿no? Y si es posible, si cumple con los requisitos y puede jubilarse de manera anticipada en este marco de la jubilación anticipada ordinaria. Claro, ¿no? Y claro, si es el caso de hombre, más de 55 años, si es el caso de mujer, más de 50 años, ¿no? Básicamente está por ese lado, ¿no? Algo que también sería importante explicar, ¿por qué son 12 meses de explicar desempleo, ¿no? Porque según cifras, una persona cuando pierde el empleo, ¿no? Se demora más o menos 6 meses en conseguirlo. Pero si ya estás 8, 9, 10, 11 y 12 y no consigues trabajo y tienes más de 55 años, si eres hombre o mujer, entonces es más difícil, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con un fondo que no va a poder satisfacer necesidades básicas de las personas? Mejor le entregas a las personas, pero la idea no es que se lo gaste, sino de que genere una fuente de ingreso para que no le dure después de 2 años, le dure todos los años que pueda, ¿no? Bueno, buen punto el que has mencionado, ¿no? Son 6 meses, ¿por qué 12 meses? Debe haber un estudio detrás, ¿no? Sí. Un modelo econométrico, un estudio de diversas variables seguramente para haber terminado estos 12 meses. En todo caso, mencionar nomás que el crecimiento económico de un país y su sistema previsional van de la mano, ¿no es cierto? Van de la mano. En el Perú tenemos un crecimiento importante, el sistema previsional tiene un buen desempeño, ¿no? Pese a que sí, pues hay una reforma en marcha, pendiente, que apunta justamente a perfeccionar este sistema previsional, porque hay algunas personas, pues hay cierto descontento por lo que mencionabas, ¿no? Las comisiones, ¿no? La tasa de reemplazo, pero hay una reforma en marcha. Ojalá pues que se dé no sé si en el corto plazo o el mediano plazo, porque no es muy fácil tampoco hacer este tipo de reformas. Hay que tener a todos los actores en consenso, ¿no? Que muchos de ellos estén de acuerdo para que sacar adelante esta normatividad, ¿no? Yo creo que hay un punto importante. Ahí tienen que trabajar juntos SUNAT, Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio de Trabajo. ¿Por qué tienen que trabajar de forma coordinada? Porque hay un tema, ¿no? ¿Cómo declaras que 12 meses has estado desempleado? ¿Cuál es la operatividad? Entonces ahí tienen que cruzar SUNAT con Ministerio de Trabajo, pero hacerle que el trámite sea sencillo para el ciudadano de pie, no sea complejo, ¿no? Que no esté durante varias semanas tocando la puerta del FP, Ministerio de Trabajo, SUNAT, digan por favor, ¿no? Eso, por ejemplo, tiene que salir una normatividad que se debe, por los medios de comunicación, explicar para que la persona pueda evidenciar esos tiempos de desempleo. Lo otro es, ya, ¿qué voy a hacer con el dinero? Ahí puedes trabajar tranquilamente con SUNAT, con Ministerio de Trabajo, de ya, ¿qué alicientes hay para si voy a construir una pequeña empresa?
¿Qué mecanismos hay? Si estoy de repente, si construyo una empresa, por ejemplo, con el Ministerio de la Producción, Ministerio del Trabajo, me cuesta 400, 500 soles, a estas personas que a duras penas pueden cubrir sus necesidades, ¿no habría algún programa especial de menor costo? ¿Cómo podría ayudarlos en eso el Ministerio de Trabajo? ¿Cómo podría ayudarlos en ese ministerio? O sea, la gente lo que quiere es apoyo, o sea, también quiere ver un rostro humano por parte del Estado que le pueda guiar, que le pueda monitorear, para que, claro, porque uno dice, sí, pues, pero si ahorita no tengo ninguna idea de hacer negocio, ni cómo comprar algo, ni cómo formalizarme, lo único que va a hacer es cubrir necesidades básicas, alimentación, y van a pasar unos meses, o de repente unos cuantos años, se le va a acabar el fondo. Y luego vamos a ver a las personas reclamando una pensión 65 o una pensión 60, ¿no? Buscan otras modalidades, y ahí tiene que usar la caja fiscal. Claro, corremos el riesgo pues de ver pobreza en la edad adulta, ¿no? En la edad del adulto mayor, y justamente esta normatividad parece que apunta a ello, ¿no? A evitar este tipo de problemas a futuro. Tenemos un sistema sano todavía, ¿no? En Europa, tú lo comentabas antes, existe el problema de que tienen mucha gente en edad adulta, ¿no? Y los jóvenes son la menor parte de la población en Europa. Acá es al revés, acá tenemos un bono demográfico importante. La mayor parte es gente joven. No hay gente joven que está en edad de laborar, ¿no? Pertenece a la PEA, y una menor parte está todavía en la edad adulta, y por lo tanto el sistema previsional es sano, la economía crece, pero hay que retocar siempre el sistema previsional, ¿no? Como en todas partes, en Chile se hace. Hoy día, por ejemplo, salió un dato importante, Juan Carlos, te lo comento, ¿no? En el Diario del Peruano y en la Agencia Andina de Noticias, la ONP dio a conocer en una entrevista a la Agencia Andina y el Diario Oficial, en que el fondo que administra tuvo una rentabilidad mayor a los fondos 1 y 2 de las AFPs, ¿no? Del sistema privado de pensiones, lo cual da cuenta pues que en el Estado también hay valor, ¿no? Hay gente que se esfuerce y que puede aportar, ¿no? Puede aportar para el beneficio de los peruanos. Claro, eso sí, pues quitando la corrupción de por medio, ¿no? Con cero corrupción hay entidades estatales que valen la pena destacar y que pueden lograr cosas importantes, ¿no? Eso mirando ya a futuro, de repente en el marco de esta reforma, que se ha mencionado que la ONP puede ser una AFP pública, ¿no? Claro, yo pienso que hay que trabajar de la mano en mejorar las propuestas, ¿no? Por ejemplo, por el lado de la Universidad Privada del Norte, que estamos haciendo cada vez más trabajo de investigación, por ejemplo, ¿no? Un esquema en el cual Ministerio de Trabajo, SUNAT, Ministerio de Economía y Finanzas promueva, por ejemplo, un plan de compras del Estado, pero que esté dirigida a estas personas que están retirando ese fondo, y que de alguna forma se les pueda orientar cómo pueden participar para ser proveedores del Estado. Eso, por ejemplo, se podría hacer una alternativa para que estas personas sepan, estas son las necesidades del Estado, me puedo constituir y aquí puedo generar un ingreso. ¿Cuántas necesidades del Estado hay? No solamente a nivel de Lima, sino a nivel de las regiones. Y por otro lado, ¿cómo hacer para de repente hacer que sea un poco más atractivo decir ya, yo voy a hacer que mi fondo crezca? Por ejemplo, ¿por qué no planteamos, y es algo que yo estaba pensando, que los que están aportando el FP dicen que tienen una cartera donde pueden invertir? ¿Y por qué no invierten en acciones de las mismas FPs? Las FPs en nuestro país son de las más rentables en Sudamérica. Ya, ¿y por qué no compartir eso, ¿no? ¿Por qué parte del fondo que digamos que se invierte en comprar acciones, en bonos del Tesoro peruano, en bonos de unas empresas, y por qué no ser parte de una parte, ¿no? Pequeña de las acciones FPs? O sea, si las FPs obtienen mayor rentabilidad, esa mayor rentabilidad se va a traducir en el fondo de los aportantes. Entonces es ganar, ¿no? Es una forma también de alguna forma hacer que, digamos, este incremento llegue a más peruanos, y eso también impulsa nuestra economía, ¿no? O sea, como decíamos, un país crece no solamente por el consumo, crece porque cada vez tenemos más empresas. En la medida que tengamos más empresas que aporten, van a generar más empleo, y obviamente va a tener un crecimiento que va a tratar de ser, digamos, que puede llegar a más personas. Lo que se habla muchas veces del chorreo. Claro. Mencionas un punto importante, ¿no? Esa propuesta, por ejemplo, me parece interesante. Sin embargo, cuando retiramos el 95.5, las personas que lo hacen, ahí tienen un dilema. Iniciar un negocio no es tan fácil, ¿no? Hay que tener un background, un conocimiento, una experiencia previa para lanzarnos a la piscina y emprender un negocio, porque un negocio siempre implica un riesgo, ¿no? Un negocio implica un riesgo. No es como un depósito a plazo fijo que está ahí tu dinero, ¿no?
a buen recaudo y ganas intereses que puedes cobrarlo mensualmente, inclusive, ¿no? Alguna vez lanzaron ese tipo de promociones, algunas entidades financieras. Los seguros tengo entendido que también lo hacen ahora ya. Y es difícil, ¿no? Iniciar un negocio, no sé, ahí justamente antes de iniciar me proponías algunos temas, ¿no? Para tocarlos. Negocios, no necesariamente que sean tan riesgosos, ¿no? De bajo riesgo, por ejemplo, Juan Carlos. Tú veías ahí el tema de bienes raíces como algo opcional, ¿no? Claro, algunos van a poder hacerlo. Por ejemplo, los que tienen una vivienda podrían adecuar una parte de su vivienda para alquilar pues a un estudiante. Ahí te puede generar una renta, ¿no? O de repente alguien tiene pues una casita que es puerta de calle y ese pequeño espacio podría alquilarlo para alguien que tenga una iniciativa de emprendimiento y uno no quiere arriesgarse. Ojo que ahora está una normatividad, justo estaba revisando por Andina, sobre los inquilinos morosos, ¿no? Se está viendo una alternativa para que los propietarios de casa no se vean afectados con gente que deja de pagar bastante tiempo. Entonces, por ahí vemos una alternativa. Las otras son comprar algunas cosas que luego puedas alquilar. Por ejemplo, hay remates de SUNAT y ves un montón de cosas. Por ejemplo, una mezcladora de concreto. La compras barato en remate y luego lo alquilas. ¿Cuánto te puede generar de alquilar eso por 1 hora o 4 horas, que es lo mínimo? 400, 500 soles al día. Y al mes, ¿de cuánto estaríamos hablando si lo alquilas todos los días? Entonces, así como esa hay varias alternativas, o dar servicios, ¿no? O la gente se puede concentrar en algo que ya conoce. Ha trabajado 20 años, 10 años en un determinado sector. O sea, la gente quiere ideas, ¿no? Yo pienso que ahí podría ayudar mucho las universidades, que tenemos un banco de emprendimiento, tenemos miles de alumnos que tienen un montón de ideas, ¿no? Pero ¿qué les falta? Dinero. Entonces podemos juntar la oferta de ideas y tenemos la demanda. Entonces, y hay muchos casos exitosos de chicos que ya inclusive tienen su empresa que está funcionando, están en 5º o 6º ciclo. Entonces, ¿por qué no compartir esas ideas con aquellas personas que quieren iniciar un negocio que no sea muy riesgoso? Porque hay negocios que tienen mayor riesgo. Algo, ¿te acuerdas? Estábamos revisando, por ejemplo, invertir en la bolsa. Eso no se recomienda, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos dirán, sí, pues, pero algunas acciones han subido, pero es un dinero el que invierte en bolsa es un dinero que no lo va a utilizar. Pero si invierte el excedente en bolsa. Pero si es un dinero que, oye, con esto voy a decidir lo que voy a comer, lo que me voy a transportar, pagar la educación de mis hijos este mes y los meses siguientes, no, y lo que tengo que buscar es una forma de cubrir esas necesidades de ahorita, pero ese fondo que me está quedando, ver alternativas que me generen ingresos, ¿no? Cada uno de los meses. Y lo mejor es orientarse en algo que uno ya conoce o le llama la atención y rodearse de gente que ya conoce y que lo ha implementado con éxito. Así es, amigos. Si uno está en esa disyuntiva, pues, y califica para la jubilación anticipada, como lo decía Juan Carlos, es un tema a meditarlo, ¿no? Hay que hacer uso de este beneficio única y exclusivamente cuando es muy necesario, ¿no? Porque de lo contrario, pues, como solemos hacer, ¿no? Caemos en las tentaciones de las compras impulsivas, compulsivas, y podemos ver dilapidar nuestro fondo. Ojo que, como decía Juan Carlos, no es un bono ni un ingreso extraordinario, es un fondo previsional. Y tenemos que darle ese tratamiento y buscar, si es que decidimos retirarlo, por ejemplo, buscar un activo que nos genere un flujo mensual, ¿no es cierto? Y la bolsa, pues, está difícil entrar a la bolsa porque la bolsa tiene altibajos, ¿no? Puede subió 9% en el primer trimestre de este año, pero eso no necesariamente se va a repetir en el segundo trimestre ni en lo que resta del año, ¿no? O sea, no sabemos, hay mucha volatilidad en los mercados, más ahora hay una turbulencia global en estos momentos, así que más responsabilidad con este fondo previsional. Y la idea que tú das, Juan Carlos, de acercarse a las universidades es buena en principio, ¿no? Hay muchas startups que tienen muchos ingredientes innovadores, escalan rápidamente, pero igualmente implica un riesgo, ¿no? Ahí, ¿cómo disiernes tú un riesgo mayor a uno menor? ¿Qué, por ejemplo, qué tipos de negocios son los menos riesgosos? Y que te garantizan un flujo mensual, que es lo que estamos hablando, ¿no? Este flujo se supone que lo vas a trabajar y va a reemplazar las pensiones futuras, ¿no? Mira, ahorita está muy relacionado al tema de servicios, ¿no? O sea, nuestra economía se mueve mucho por lo que son servicios y comercio. Actividades que están ligadas, por ejemplo, hay gente que se va a trabajar, necesita una persona responsable que pueda cuidar a su hijo. Por ejemplo, hay una iniciativa de emprendimiento. O por ejemplo, ¿no? Hay gente que durante todo el mes hace compras en supermercado y demanda muchas horas. Alguien que, por ejemplo, diga, señor, no se preocupe, yo sé que usted tiene un paquete básico de productos, yo se lo llevo a su casa. Y de eso cobra una comisión. Iniciativas como esas, ¿no?
O sea, hay cosas que necesariamente durante el mes compramos. Entonces, ¿cómo hacer, por ejemplo, para que esas compras no cuesten tanto? Esa es una motivación para muchos chicos que quieren hacer emprendimiento, dar un servicio, por ejemplo, ¿no? O el tema de cómo hacemos para llegar a un sitio en menos tiempo, ¿no? Colectivos inteligentes, ¿no? O sea, ya se está dando en algunas localidades, ¿no? O el hecho de transportar documentos, ¿no? Una persona que ha trabajado mucho tiempo en determinado sector puede trasladar y cobrar por eso a una empresa. Y hay que abrir las posibilidades porque el Estado demanda muchos bienes y servicios. Entonces ahí falta ver todo lo que el Estado demanda y cómo se pueden constituir de repente como persona natural o persona jurídica para poder darle servicio al Estado. A manera de resumen, Juan Carlos, para volver al tema inicial que nos convoca el día de hoy, esta posibilidad, estos mayores requisitos, bueno, que en principio es uno básicamente, ¿no? O dos, ¿va a permitir de repente o va a generar que menos personas puedan jubilarse de manera anticipada? ¿Consideras tú eso? ¿En qué medida? Bueno, yo pienso que muchos de ese grupo de personas que saben que no van a poder conseguir trabajo, ya se está viendo en las cifras, muchos seguramente van a querer retirar el 95%, ¿no? Va a haber eso. Después de 12 meses sí, pero cumplieron con este parámetro o este requisito de no ganar más allá de 29.400 soles a través de cuarta categoría, ¿no? Claro. Lo que pasa es que si tú miras toda la masa en el sector formal, porque estamos hablando todo en el sector formal, sus remuneraciones en promedio en Lima, por ahí mire cifras estaban por alrededor de los 1.800 soles, el promedio, ¿no? Los 2.400 estás por encima del promedio, ¿no? Entonces es un gran porcentaje de personas que van a poder utilizarlo. O sea, no se vería afectada mayormente, digamos, porque algunos justamente decían eso, ¿no? Que esto no iba a distorsionar, que va en contra de los derechos de las personas a querer jubilarse, pero por las cifras tú mencionas que no se vería mayormente impactada esta posibilidad y el acceso a este beneficio, ¿no? Yo lo que veo es que se le está dando primero acceso a aquellos que tienen ingresos más bajos, ¿no? De repente luego van a revisar la medida y se van a dar algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, una persona está bien, tiene una renta arriba de 29.400, pero está enferma, ¿no? Y le han detectado una enfermedad pues que necesita de todas maneras el dinero para salvarse, pues total sin salud no hay forma de poder generar ingresos. Entonces, en ese caso, supongo que van a plantearse excepciones, ¿no? Básicamente por ese lado, ¿no? ¿Tú crees que sea necesario? Porque también hay un régimen aparte, ¿no? Que habla de la discapacidad, ¿no? Y que también hay un acceso a jubilación. De acuerdo a lo que hemos investigado, no se ha detallado mucho este punto, ¿no? Yo pienso que debería verse de repente una adenda considerando este tema, ¿no? Porque la demanda de salud pues es bastante mayor en la medida que la persona tiene cada vez más años, ¿no? Y una mayor demanda, tiene más servicios, ¿no? ¿Cómo cubre? Y a veces la gente por no cubrir eso se muere, ¿no? Entonces ahí tenemos una enorme demanda, por eso lo vemos en los hospitales, ¿no? Abarrotados, ¿no? Muchos adultos mayores no consiguen cita, intentan operarlos, no consiguen fecha para operarlos. ¿Cómo hacemos con ellos? Y tienen rentas arriba de 29.400, han tenido, ¿no? Pero ya no lo tienen. Entonces, ¿cómo se hace en ese ámbito? ¿No? Entonces yo pienso que hay que seguir revisando cifras, números y hacer un trabajo integrado, ¿no? Porque al final lo que se está buscando es que la población vea una alternativa para tener ingresos, como bien estamos indicando, que no sea pues un ingreso extraordinario con el cual se lo va a gastar en los próximos 3 o 4 meses, ¿no? Última pregunta, Juan Carlos. La norma se dio en el Congreso la semana pasada. ¿Hay algún plazo perentorio para que el Ejecutivo la promulgue y empiece a regir la medida? Porque estuvo suspendida desde diciembre del año pasado, ¿no? Ya no se amplió más, se estuvo debatiendo todos estos meses y se aprobó la semana pasada, como repito. ¿Cuál es el plazo ahí para que empiece a ejecutarse nuevamente o simplemente este mecanismo del régimen especial de jubilación anticipada? No he visto información al respecto, pero lo que sí debería señalarse es cómo van a ser los procedimientos. A mí, por ejemplo, lo que me preocupa es, yo como estuve 12 meses empleado, ¿cómo lo certifico? O sea, ¿cuál es el formulario que tengo que...? Lo voy a recoger a SUNAT, le toco la puerta al FP, me voy a empezar trabajo,
¿El trabajador a dónde va? Eso ya le va a tocar a la SBS. Tengo entendido que en la norma figura ese tipo de regulaciones. Claro, entonces, ¿cuál es el trámite? Porque ahorita hay gente que seguramente va a empezar a hacer colas en las FPs o en el Ministerio de Trabajo y de repente va a dar 2, 3 horas para que le digan, no señor, aún no se ha implementado. Entonces ahí pienso que se debe trabajar en eso, por el lado del Ejecutivo, de repente por el lado del Congreso. O sea, en la práctica, ¿cómo se va a ejecutar esto? Y obviamente informar para que la gente pueda saber. Si no, vamos a ver largas colas en las AFPs o en las entidades públicas, ¿no? Y obviamente malestar en la gente, ¿no? Juan Carlos, agradece tu presencia, muy amable. Ahí tienen, amigos, las claves de estas modificaciones en este régimen especial de jubilación anticipada. Como decía Juan Carlos, es un beneficio al cual podemos acceder. En el caso de los hombres con 55 años y en el caso de las mujeres con 50 años. Se adapta a la realidad, de lo que recojo de lo que dijo Juan Carlos, se adapta a la realidad peruana porque apunta a aquellas personas que ganan menos, ¿no? Ellas podrían beneficiarse y acceder a este régimen conocido como REJA, régimen especial de jubilación anticipada, porque no ganan, como decía Juan Carlos, en promedio 1.500, 1.800 soles, no llegan a ese límite máximo mensual de 2.400 o 2.300 soles, que suman pues estos 29.000 soles, que está como parámetro y techo, no ganar más de eso, ¿no? A través de las rentas de cuarta categoría para poder acceder a este beneficio. Bueno, amigos, nos vemos la próxima semana. Gracias por estar ahí y no te olvides, este fin de semana cuide tus finanzas.